De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlín. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Buenas tardes, estamos a lunes 18 de mayo, feriado para algunos, ¿no? Sobre todo feriado escolar. Acá nosotros no paramos, no tenemos feriado, pero igual saludamos, celebramos la Batalla de las Piedras y venimos desde 1811 hasta 2026 con nuestro querido amigo de vuelo Brian Majlín. Buen lunes, Brian, ¿cómo estás? Buen lunes, Denise Mota. Me gusta que le pones un tono muy amable a saludarme en un día feriado en el cual estamos trabajando. Igual eso querés hacer, como que me sienta bien. Claro, tenemos que ¿cómo es? Mal tiempo, buena cara. Bueno, feriado, no, buenísima cara. Es lindo estar, tenemos muchas cosas para contar. La verdad que el fin de semana, como siempre decimos, la política internacional y el mundo no nos dan respiro. Ay, por favor. Sobre todo algunos líderes en particular que les gusta mucho, como tomar el fin de semana como para... Claro. Algunos que líderes trampolín. Que tienen un nombre, ¿no? Algunos líderes... Un líder que no para. Hay algunos que dicen que depende, si los otros líderes del mundo lo dejaran hacer lo que él quiere, capaz él no tendría que andar haciendo estas cosas. Entonces, bueno, vamos a decir. Él no tiene feriado nunca, Brian. Sí. Bueno, él no tiene feriado nunca, no descansa y nosotros tampoco. Los que descansan son nuestros niños, ¿no? Que están en casa, por supuesto. Entonces, a ellos también el saludo. Claro, y que se esté portando bien, por favor, en casa. Dejen la casa. Que no nos cuenten. Después nos enteramos igual. Por favor, con dignidad dejen la casa, por favor. Bueno, saludamos también a nuestro equipo que tampoco descansa, está acá, Alejandro Correa, operador de radio, que acá saluda, Joaquín no está Fran Musso, también ahí en las máquinas, ayudándonos, a sacar este programa adelante, nuestro superproductor Gonzalo Yuria, que no falla y no falta, y también los oyentes que nos mandan mensajitos y que nos ven también, que nos pueden mandar mensajes en ese feriado, por favor, manden mensajes al 099-891-888. Así es, y si te parece, entonces vamos a ir de lleno a lo más importante que nos trae el día y que nos trajo el fin de semana. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, justo de él hablábamos mientras la Casa Blanca está intentando superar el estancamiento en la guerra de Irán. Acordémonos que ya Trump está de vuelta de Pekín, o sea que la pelota volvió a girar. El presidente estadounidense declaró el domingo, ayer, en su plataforma Truth Social, que para Irán el tiempo se acaba y más les vale actuar en mayúsculas rápido o no quedará nada de ellos en mayúscula de nuevo. El tiempo es crucial. Según informaron medios de Estados Unidos, se espera que Trump se reúna mañana con sus principales asesores de seguridad nacional para discutir opciones de acción militar contra Irán. Esto se produjo después de que un ataque con drones en los Emiratos Árabes Unidos provocara un incendio en una central nuclear que el país calificó de escalada peligrosa y atribuyó a Irán o a sus aliados. Y también después de que Arabia Saudita informara de la interceptación de 3 drones procedentes de Irán. O sea, la cosa no solo no se soluciona, sino que va escalando, ¿no, Brian? Sí, recordemos que la semana pasada ya habíamos tenido algunos incidentes y alguna escalada, por lo menos en la dialéctica, pero también en algunos enfrentamientos, específicamente por el reacomodamiento de Emiratos Árabes Unidos, precisamente en su intención de ser el actor de peso en la región, contrapuesto, por supuesto, a Irán y muy fuertemente vinculado con Israel en particular. Recordemos que hubo una filtración de una confirmación por parte de Netanyahu de que había ido a una conversación, un encuentro secreto en Emiratos Árabes Unidos y que habían realizado un acuerdo como para una acción conjunta. Justo el viernes cerraste con eso. Justo el viernes y
el problema fue que Emiratos Árabes Unidos, sabiendo que eso podía generar una tensión muy fuerte en la región y darle motivos, si se quiere, o justificación a Irán para atacar efectivamente su territorio, salió a desmentir a Netanyahu, que es raro, porque es raro que el primer ministro israelí salga a decir que estuvo ahí y que Emiratos Árabes Unidos también oficialmente salga a decir que no. Eso no quedó saldado, digamos, cada uno mandó su versión y en ese marco es que Irán realiza estos ataques, o los cercanos o los proxies iraníes realizan este ataque y la situación se va complejizando. Creo que hay que señalar ahí un pequeño detalle, que es que Irán está apostando fuertemente, y podemos verlo no solo en estas acciones, sino también en los últimos mensajes que han enviado quienes ejercen como voceros oficiales del régimen. Nos referimos específicamente a Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores, y también a Galibaf, el vocero del Parlamento, quienes en las últimas horas marcaron el terreno o el camino primero en sus vínculos y en sus viajes a diferentes países de la región, en el encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores del BRICS, en el caso de Araghchi, y cuando señaló ahí que su encuentro con su par indio era una demostración de fortaleza y de unidad, y él decía del momento en que es el momento del sur global. Lo postulaba de esta manera, también mostrando que claramente Irán está apostando a lo que China puede hacer en este caso como respuesta o después del encuentro entre Xi Jinping y Trump, a ver si logran destrabar por eso. Lo otro es erosionar la figura de Trump. Ya la propia resistencia de Irán en todo lo que fue este conflicto bélico ha generado muchos problemas internos, veníamos señalándolo a Trump en Estados Unidos de cara a lo que van a ser las elecciones de medio término, pero específicamente los últimos análisis muestran que la cuestión económica está teniendo tal peso a nivel interno en Estados Unidos que la imagen de Trump no para de deteriorarse, y no es casual que tanto Araghchi como Galibaf hayan hecho comentarios en sus redes sociales en las últimas horas señalando el problema económico que le ha generado esta situación a Estados Unidos, dando a entender que ellos están preparados para seguir sosteniéndolo y que esto es peor y más complejo para los Estados Unidos que para el propio Irán. También recordando que hay una diferencia entre la propuesta de uno y de otro. Irán sostiene que, más allá de las reparaciones de guerra, de cese de hostilidades, incluyendo el Líbano y demás, hay dos elementos que son los centrales que están en disputa y que Estados Unidos en su contrapropuesta no contempla, o lo contempla de una manera distinta, que es, por un lado, el programa nuclear de enriquecimiento de uranio iraní, donde Irán se compromete de alguna manera a no ejecutarlo o no desarrollar armas nucleares. E incluso llegaron a dejar entrever que podrían aceptar suspender más o menos el enriquecimiento por 20 años o detenerlo hasta donde están, siempre conservando sus instalaciones. Estados Unidos no quiere que conserve esas instalaciones, le permite solamente una instalación civil, etcétera, en su contrapropuesta. Y el otro elemento que está en disputa, que ya lo sabemos, que es el estrecho de Hormuz. Exacto. Y la posibilidad o no de que Irán comande ese estrecho junto con Omán y sigan cobrando peajes o no a los barcos que por allí pasan, que Estados Unidos no está de ningún modo de acuerdo o no quiere permitirlo. Así que veremos si la estrategia iraní de ver la resistencia y fogonear esa presión interna dentro de Estados Unidos hacia Trump tiene resultado o no, más allá de las tensiones de la región, por supuesto. Claro, además la sensación que da es que el recurso retórico que hemos visto en las últimas semanas también va llegando a un límite, ¿no? Porque Trump viene diciendo la Casa Blanca, o sea, Trump a través de fuentes y a través de portales y medios de comunicación como Axios, por ejemplo, que saca una nota diciendo que, según un alto funcionario estadounidense, Estados Unidos tendrá que volver a negociar a través de bombas. O sea, también ahí la retórica volviendo a algunas semanas atrás. Sí, y ahí es importante recuperar lo que vos señalás siempre que lo mencionás, que Axios es un medio norteamericano muy creíble, muy serio y todo lo que sea, pero muy cercano al gobierno de Estados Unidos, a la Casa Blanca, y tiene información de primera mano de la Casa Blanca. Entonces, claro, que ellos transparentan. Ellos dicen que Trump habló con ellos el domingo de noche y que ahí decía que la nueva oferta de Irán era insuficiente. O sea, fue un llamado telefónico entre ellos el domingo de noche. Así que también hay que aclarar eso, que es a puertas abiertas de esa influencia. Sí, claro. No, y que más allá de la influencia, quiero decir que la información que ellos brindan es de primera mano. No es una especulación sobre lo que Trump estaría pensando hacer, sino lo que Trump les dijo que está pensando hacer. Bueno, y hablando del rol o no de China, esta intención de Irán de apostar por el sur global y ver si China logra destrabar un poco la situación, China sigue ejecutando su rol después
después de lo fortalecido, y hoy hablaremos mucho en el programa sobre China. Hoy China, plato fuerte. Hoy China, plato fuerte. Después de este rol que ha quedado muy, muy fuerte y muy bien marcado, después de la visita de Donald Trump y de todo su séquito y todo el grupo de empresarios que viajó con él hacia Pekín, hay otra visita de peso esta semana que no es nada desdeñable, por más que pareciera. Bueno, no es Yamandu Orsi, que ya fue en su momento, y que a la mañana el canciller Mario Lugetti, que estuvo en esta programación, y dijo que pocas personas fueron recibidas de la forma que fue recibida Yamandu Orsi en China, pero esta semana van a recibir a otra persona en China y tiene que ver con Vladimir Putin, ni más ni menos. Si uno piensa en un mundo donde de repente el G1, ese G1 norteamericano ya no existe, entonces el G2 podía ser con China, aparece en menor escala, pero sí como un actor de mucho peso que podría repartirse una zona de influencia del mundo en este pensamiento de Pete Hegseth y demás, secretario de guerra norteamericano, que es Rusia. Entonces, Vladimir Putin, ni más ni menos, también va a visitar a China 2 días, empieza mañana la visita oficial. Ahí es interesante entender también lo que está pasando, y lo veremos también después cuando hablemos con una visita que tenemos ahí en el programa, porque de repente China se pone de manifiesto como un actor de tanto peso a nivel global que recibe en una semana... Claro, y menos de una semana. Por eso. ¿No? Estábamos haciendo las cuentas 5 días, bueno, más o menos. En menos de una semana al presidente de Estados Unidos, principal potencia global, o por lo menos un 50% de potencia global. Seguramente. Y al otro presidente más importante del mundo, que es a Vladimir Putin de Rusia, que también va y lo visita en un viaje sobre el que Moscú obviamente tiene serias expectativas. Así lo dejaron trascender a partir de la Cancillería. El viaje del mandatario ruso a la capital china se produce, como decíamos, días después de que fuera Donald Trump, y el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, explicó este lunes en una conferencia de prensa con medios locales y extranjeros que el contacto entre Putin y Xi ayudará a impulsar y expandir las relaciones bilaterales. Ojo con eso. Bien declaración diplomática, ¿no? Muy diplomático. Sí. Yo solo señalar en qué marco se produce también esta visita de Putin. No es novedad que Putin es mala palabra para la Unión Europea y para la Ucrania específicamente, pero en los últimos días, el viernes más específicamente, en el encuentro de cancilleres, no cancilleres porque en Europa canciller es otra cosa, pero ministros de Relaciones Exteriores sí, de los países europeos, del Consejo de Europa, en realidad, en esa reunión que habíamos hablado un poco, que estaba también tejiendo algunos acuerdos, se decidió la conformación de un tribunal para juzgar en ausencia a Vladimir Putin, un tribunal que va a tener sede en La Haya, para el cual la Unión Europea piensa poner 10 millones de euros, que va a estar conformado por diferentes miembros de cada uno de estos países, que incluye a 36 países, no así a Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de la Unión Europea, salvo Hungría, casualmente el país que hasta hace poco era gobernado por Orbán y que era un contrario, digamos, a la política de la Unión Europea, que ahora destrabó un poco con Magyar, y sin embargo, en este caso, se mantiene sin formar parte de este tribunal que va a decidir juzgar a Vladimir Putin, y solo integrado por 2 países por fuera de lo que es Europa, que son Costa Rica y Australia. Esto que lo habíamos hablado el otro día, empieza a regir, es una comisión que se organizó, entonces en ese marco de deterioro de la cuestión internacional para Putin, también va a visitar a Xi Jinping, seguramente con una agenda fuerte en relación a hidrocarburos y otros elementos de defensa y demás, pero también con la mira puesta en qué puede salir de esta reunión, así como cuando fue Trump, pensamos qué puede salir de acá para Irán y para Medio Oriente. Acá pensamos qué puede salir de acá para Ucrania. Y Rusia, el otro gran conflicto que emerge, por lo menos para potencias occidentales. Claro, todos yendo a hablar con el padrino Xi. Bueno, vamos a Cuba. Tantas palabras para que resumirlo en eso, y que tenés razón. Todos van a pedirle... Hablando en criollo. En Argentina se dice, le fueron a pedir la escupidera a Xi Jinping. Ahí va. Vamos a Cuba, porque el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó hoy que cualquier acción militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría un baño de sangre, expresión literal de Díaz-Canel, con consecuencias incalculables para la paz y la estabilidad de la región. Y escribe él, Cuba no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún
país. Así señaló Díaz-Canel en una publicación consignada por la agencia Reuters. Los comentarios del mandatario se producen tras un informe del portal estadounidense de nuevo Axios, publicado ayer, que citó información de inteligencia clasificada, según la cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y habría debatido planes para utilizarlos en ataques contra la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y Cayo Hueso en Florida. Bueno, Díaz-Canel en esa publicación en X dice que Cuba tiene derecho a la defensa. Así que tampoco uno creería que Cuba tiene muchos recursos para hacer daño a Estados Unidos, pero bueno, el mensaje está dado y bueno, Estados Unidos levantó el guante porque según Axios hay información de inteligencia de la que Cuba habría comprado 300 drones. Bueno, en relación a eso, lo mismo que Brian me mira con cara de, ay, por favor, pero sí. No, con cara de que esto, a ver... Porque hay cosas que son información, hay cosas que son especulación y hay cosas que son operaciones. No quiero decir esto que no haya efectivamente Cuba comprado estos 300 drones, porque es información desclasificada de inteligencia y puede ser que haya sido así. Cabe destacar que Cuba, desde el primer momento en que, después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela para sustraer, dijeron según sus palabras, pero secuestrar a Nicolás Maduro y llevarse al presidente venezolano, desde ese momento Cuba anunció que sí, porque se empezaba a especular con una eventual intervención terrestre en Cuba, y dijeron, si vienen acá nosotros resistiremos, en Cuba no es Venezuela, Cuba tiene un ejército sólido que va a resistir, etc. Entonces, más allá de la escalada discursiva y más allá de que eventualmente resistan o no resistan, esto también se produce en el marco de dos cosas. Por un lado, insisto, Axios deja entrever esto y muchos analistas latinoamericanos, pero también dentro de Estados Unidos, ya están publicando artículos en las últimas horas diciendo, bueno, ojo, porque si la inteligencia dice esto, quizás también es una forma del ejército norteamericano de empezar a abonar el terreno, como se dice, y abrir el camino y el paraguas para una eventual intervención que efectivamente se podría realizar. Claro, instalar como un estado de cosas, ya sea real, imaginario o posible o eventual, para que puedan desplegar las operaciones que deseen ahí. Así es. Tuvo igual un efecto concreto específico dentro de Cuba. La Defensa Civil cubana sí emitió un comunicado en las últimas horas donde le advirtió a la población sobre eventuales agresiones internas y mandó una guía familiar para cómo actuar en caso de que se produjera esa agresión interna. Y hubo otras cosas que se viralizaron que son desinformaciones que tenían que ver con la eventualidad de una operación cero, lo llamaban, y que Cuba admitía en un supuesto comunicado del Comando Central, admitía que, del gobierno cubano, que no tenían más recursos, que habían llegado al límite y que entonces ahora debían abastecerse con agua y todo y prepararse para 24 horas ininterrumpidas de corte energético y que solo guardarían energía para ambulancias y hospitales. Esto igual es un poco de lo que ya viene pasando, porque recordemos que hasta ahora en la isla hay hay días donde hay 22 horas de cortes y apagones, etcétera, con lo cual, si bien no están en la instancia que esta desinformación hacía circular, para mostrar mayor debilidad aún dentro de la isla, sí es una situación muy, muy compleja y muy urgente. Defensa Civil les dijo, ante una agresión externa, unidad en familias, en edificios, en barrio, como asistencia mutua, tener obviamente cierta cantidad de agua guardada, etcétera, y cómo actuar ante esa eventual agresión externa. Claro. Es un escenario muy posible, ¿no? Es un escenario muy posible. Los mismos analistas que decían, bueno, la idea de los 300 drones es una forma de quizás abonar el terreno o allanar el terreno para una eventual intervención, decían, ojo, porque también está la otra vía, la vía de la presión sobre específicamente Raúl Castro. Recordemos que la semana pasada, desde el Congreso norteamericano, se le aplicó una sanción y quieren juzgarlo a Raúl Castro en Estados Unidos. A la vez el director de la CIA norteamericana estuvo en La Habana, estuvo en Cuba y se reunió con el Cangrejo, con el nieto de Raúl Castro, que es quien está llevando de alguna manera algunos elementos del poder en este momento en Cuba. Entonces creo que también hay una posibilidad ahí de presión y de salida de los Castro como para ver si continúan en el régimen de otra manera y logran destrabar alguna cuestión también negociada. Entonces, una opción es efectivamente la intervención armada. Otra opción es que hayan ahí una presión para lograr destrabar el régimen castrista y sacar a una asfixia Castro, total. Una asfixia total para que haya una
salida diplomática, por decirlo de alguna manera, a través de la presión para lograr destrabar eso. Y la otra es la negociación directa con el nieto. Sí, que ya está sucediendo. Y eventualmente una cuarta vía, que es que Cuba siga por la suya y resistiendo. Esa parece la más improbable porque el ahogo es absoluto en materia de recursos y energéticos, y de hecho por algo recibieron también al director de la CIA. Así que bueno, veremos cómo continúa. Sí, solo leo el final del posteo en X de Díaz-Canel porque es más elocuente de lo que yo resumí. Dice: Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano. O sea que ahí en las entrelíneas también se lee un poco que vos decías. Bien, veremos entonces en las próximas horas y en los próximos días cómo continúa. Por supuesto estaremos atentos. Recomiendo también un artículo muy bueno que sacó Leonardo Padura, el escritor cubano, en las últimas horas, que se llama Cuba, el fin de lo peculiar. Está en una revista que se llama La Carta de Ideas, o las ideas a la carta, algo así, pero se encuentra online. ¿Qué es el fin de lo peculiar? Resumime un poquito. Es un ensayo muy interesante donde Padura de alguna manera recupera toda la idea de cómo ha sido de peculiar la historia de la Revolución Cubana, la idea de Cuba. A ver, Cuba tuvo además muchas épocas, digamos, como la época del periodo especial, digamos, todas esas peculiaridades que siempre tuvo Cuba, que cada uno que quiere explicar Cuba o analizar Cuba o hablar de Cuba termina diciendo, bueno, Cuba es muy peculiar, Cuba es muy especial en algún punto, y obviamente habla de toda la trascendencia y la historia de la Revolución, el vínculo con Estados Unidos, los cambios a partir de Guerra Fría, descongelamiento, después la renovación del vínculo y la mejora supuesta que producía con la administración Obama, que incluso visitó la isla en su momento, y después aborda en forma muy concreta y muy clara también la idea de lo peculiar del modelo socialista cubano hacia adentro en la isla, solo en una isla, y esa tesis histórica y discusión histórica de si se podía o no sostener un modelo que estuviera solo en la isla o no. Entonces, yo creo que él le pone lo peculiar, pero en realidad analiza muchas peculiaridades de lo que va ocurriendo, analiza la posibilidad de que haya en Cuba una eventual Delcy Rodríguez a la venezolana, es decir, una salida de ese tipo. De ahí el fin. Claro, y él analiza todas las posibilidades. Es una carta que él escribe hace 10 días aproximadamente, un poco menos de 10 días, o sea, en el medio de todas estas tensiones, discusiones, asfixia y demás. Habla de la asfixia económica, habla de la asfixia material concreta que sufre, y obviamente Padura, que estuvo hace poquito en Buenos Aires por la Feria del Libro y habló, y que sigue trabajando y viviendo en Cuba y demás, y siempre cuando le preguntan por qué te quedas en Cuba, él dice, ¿por qué no? Si a mí Cuba me encanta, yo quiero trabajar acá, quiero vivir acá, etcétera, más allá de las dificultades, por supuesto. Él dice, hay algo concreto, no podemos, digamos, resignar todo lo conseguido, todo lo bueno que sí sigue teniendo Cuba en muchos aspectos, probablemente mucho más a nivel cultural, social, valores y demás, pero Cuba no puede seguir, sin duda, sí, por supuesto. Sí. Y dice, Cuba no puede seguir de esta manera, igual tiene que cambiar, porque no puede seguir sufriendo la sangría de sus jóvenes que emigran y se van constantemente, y no puede seguir viviendo de una manera donde ya no hay recursos para que las personas podamos subsistir, con lo cual se pregunta quizás si la posibilidad de la realidad cubana, y dice, quizás ya no tan peculiar como lo era y ahora cada vez más miserable, no es el momento de que cambie de alguna manera. No sabe, y él no postula cuál es el cambio preferible. Seguramente es uno más soberano de forma compartida. Y seguro no está abogando, y él sí eso lo ha dicho, no aboga por supuesto por ningún tipo de intervención externa, por ningún tipo de presión de Estados Unidos, sino porque la propia isla sea la que tenga la capacidad de desarrollar su propio futuro. De transformación hacia adentro. Va por ese lado, recomiendo mucho que lo lean, es interesante. Para también ver a alguien que está dentro de Cuba, que vive en Cuba y que puede hablar y contar sobre, y también desde un punto de vista donde él quizás tiene menos urgencias que otras personas, porque como recibe remesas y premios y dinero por su venta de libros en el exterior, tiene recursos para subsistir mejor que otras personas. Exactamente. Bueno, nos vamos a una emergencia, ¿no? Por un brote de ébola. La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote de ébola en la República Democrática del Congo, donde se confirmó el primer caso en la ciudad de Goma. Los temores a una mayor propagación aumentaron
después de que un laboratorio confirmara el caso justo en esa ciudad de Goma, localidad controlada por el grupo antigubernamental M23, según informó la AFP, agencia France Press. Hasta la fecha, las autoridades sanitarias congoleñas registraron 88 muertes y 336 casos sospechosos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa. Eso fue lo que informó el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades en un comunicado publicado el sábado. O sea, hay que mantener un ojo ahí porque ya tuvimos, ¿no?, brotes de esa especie. Y bueno, hay mucha preocupación también en cómo se va a atajar la propagación de esta fiebre hemorrágica, porque muchos señalan que los recursos para eso también fueron cortados, ¿no?, con los cortes de la USAID y todo lo demás. No es el mismo escenario de años anteriores. No, claro, y vamos a aprovechar que esta semana además tenemos después, sin spoilear mucho, una nota con alguna persona que trabaja en organizaciones médicas que suelen trabajar en diferentes lugares y que tiene además un paso en su momento por el Congo específicamente, entonces nos va a poder contar también un poco cómo manejan este tipo de brotes y de epidemias. En el caso del Congo, cabe decir que Uruguay tiene su delegación de soldados ahí por la paz y demás, misiones de paz. Y el ejército ya emitió un comunicado diciendo que obviamente en principio que no hay casos dentro de los soldados uruguayos, pero que además estarán tomando las medidas sanitarias necesarias para evitar y resguardar a los ciudadanos uruguayos en el país y seguir brindando asistencia en el Congo. Y por último, si te parece, vamos a otra emergencia. Acá. Vamos a una situación emergente que nosotros anticipamos un poquito la semana pasada, sobrevolamos, que estaba habiendo una situación muy delicada en Bolivia, específicamente a partir de las protestas masivas que había en torno a la paz, bloqueando muchísimas carreteras, protestas que después se fueron extendiendo a diferentes puntos del país y que tenían como punto de partida cierta cuestión de la carestía económica y cuestionamientos a políticas más que de corte económico, pero que con el correr del tiempo y algunas especulaciones sobre si Evo Morales, por el juicio que le están llevando a cabo, tenía alguna intención ahí de movilizar a los actores que lo apoyan y entonces también motorizaba estas protestas, y luego se fueron sumando cada vez más y más organizaciones y sectores a esa protesta. Yo hablaba con algunos colegas ahí en Bolivia que me contaban que lo que en su principio había empezado con determinadas protestas y pedidos muy puntuales y que incluso, me decían estas personas, muy atendibles en las cuestiones de necesidad económica y material y otras cuestiones, en el momento actual llevaron a que la mayoría de las organizaciones, la confluencia más fuerte sea frente al Palacio de Gobierno. En este momento mismo hay manifestaciones ahí en la céntrica Plaza Murillo, donde están... Sí, confrontaciones con la policía y donde están exigiendo, incluso desde la Central Obrera Boliviana, la COB, la renuncia del presidente Rodrigo Paz Quiroga, que tiene nada más que 6 meses al frente, un presidente de corte más centroderechista, que vino a discutir y a disputar la hegemonía que tenía hasta ese momento el MAS, que estuvo hasta hace poco presidiendo el país con Luis Arce, enemistado con Evo Morales, y pensaremos un poco más qué tiene que ver con todo eso. Así que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que algunos dirigentes vinculados a la movilización favorable al expresidente Evo Morales estarían promoviendo el uso de armas, explosivos y actos violentos durante las protestas que pretendían terminar dentro del edificio donde funciona la sede del Ejecutivo. Y si te parece, Denise, porque me parece que es un tema central en este momento, vamos a irnos hasta Bolivia, donde estamos en este momento en comunicación con Grover Yapura, un periodista boliviano, un colega a quien le agradecemos mucho por la gentileza de atendernos, para que nos cuente un poco mejor la situación que está viviendo en este momento en La Paz y en todo el país en general. Grover, ¿estás ahí? Buenas tardes, Brian. Es un gusto saludarte desde la ciudad de La Paz. Hola, Denise. Les mando un abrazo desde La Paz. Les comento que el corazón político de Bolivia, es decir, la Plaza Murillo e inmediaciones, está siendo asediado por miles de personas que están intentando ingresar a la Plaza Murillo, es decir, a la sede del Palacio de Gobierno, la Asamblea Legislativa. En este momento, desde hace un par de horas, hay fuertes enfrentamientos entre los grupos movilizados que usan explosivos, piedras, palos, incluso cachorros de dinamita, mientras la policía está resistiendo haciendo uso de agentes químicos. Este es el día más complicado de
ya 3 semanas de conflicto social que se está focalizando en la ciudad de La Paz. Grover, te habla Denise. Muchísimas gracias por estos minutos. Sé que para vos también es un día muy ajetreado. Quisiera preguntarte, la pauta central es la renuncia de Paz. ¿Qué consignas se manifiestan ahí o es la consigna única? ¿Qué piden? A ver, yo creo que yo lo puedo graficar de la siguiente manera, ¿no? La piel del conflicto es la demanda de las denuncias del presidente Paz Pereira. Esa es la piel del conflicto. Por el fondo hay un descontento social por algunos errores del gobierno cometidos en estos 6 meses, ¿no? Uno de los errores más pueriles, se podría decir, es la distribución de combustible, en especial de la gasolina. La gasolina, que es de muy mala calidad, ha sido importada en un momento muy complejo para el país, luego de que gasolina y diésel estaban escaseando por un par de años. El gobierno de Paz importa gasolina, pero esta gasolina estaba de muy mala calidad, de tal manera que miles y miles de vehículos de transporte público, vehículos que son usados para fines particulares, quedaron averiados por completo. Y ese asunto no ha sido asimilado de la mejor manera por el gobierno, no hubo autocrítica, por el contrario, hubo error tras error para que de tal manera la gente se exprese su descontento. Ese es un tema. El otro tema son los precios muy altos de los productos básicos de primera necesidad, ¿no? Están muy por encima del bolsillo del promedio de la gente. Y finalmente tiene que ver también con ciertos posicionamientos de izquierda. Ustedes saben que el líder político Evo Morales, expresidente del Estado, tiene influencia muy fuerte en diferentes organizaciones sociales. Y el error del gobierno de Paz Pereira es que los ha visto con escaso interés, no les ha dado la prioridad que corresponde, de tal manera que se ha convertido en un caldo de cultivo con diferentes demandas que hoy están coincidiendo en el pedido de las denuncias. Sabemos que este hecho, la eventual denuncia del presidente Paz, generaría una crisis política aún más profunda y una crisis económica que no nos imaginamos. Ahora, Grover, porque Rodrigo Paz lleva solo 6 meses al frente del Ejecutivo y más allá de que entendemos que ahora en este momento se concentra en el pedido de renuncia del presidente y que por ahora el gobierno boliviano responde a la manifestación en este momento mediante los actos de la policía y demás, la pregunta es, ¿qué posición toma? Rodrigo Paz salió a decir algo en relación a este pedido de renuncia, salió a decir no voy a renunciar por más que insistan, salió a responder sobre las demandas en particular de los diferentes sectores o no. El presidente Rodrigo Paz está trabajando con mucha intensidad, se ve eso a través de los informes que emite, a través de algunos datos que la oficina del presidente Paz da a conocer, en el sentido de que hay negociaciones con diferentes sectores. En los últimos días, anteayer no apareció, pero está clara la posición del gobierno. El presidente Paz no va a renunciar, está haciendo los esfuerzos posibles para lograr acuerdos con las organizaciones sociales que están concentradas en La Paz, mientras que en Santa Cruz, que está en el oriente boliviano, al este de Bolivia, y que es la capital económica de productores agropecuarios, empresarios industriales, están apoyando al presidente Paz y le exigen, por el contrario, que adopte medidas fuertes en aplicación de la Constitución Política del Estado y que podrían traducirse en un estado de sitio. En este momento, si vemos las fotografías, las imágenes que están circulando de la ciudad de La Paz o quienes vivimos en la ciudad de La Paz, podríamos llegar a la conclusión de que un estado de excepción en la ciudad de La Paz generaría mayor violencia. Entonces, el único camino que queda es el de la negociación. Una negociación muy compleja porque el gobierno del presidente Paz está bastante debilitado, porque para colmo de males no tiene una articulación política sólida en el Parlamento, no cuenta con mayoría en el Parlamento. Grover, Paz no ha salido a hablar, así sea, hablar de diálogo con estos sectores, ¿no?
Sí, hasta el viernes el presidente Paz estuvo dando mensajes por redes sociales. Ese es su mecanismo, su medio de comunicación preferido, ¿no? Aunque no siempre el más indicado en estos momentos, pero el presidente Paz ha salido a dar a conocer de que está trabajando, está haciendo negociaciones, pero el sábado y domingo no. No, en las últimas 48 horas no apareció, aunque sabemos que está trabajando muy fuerte en negociaciones cuyos resultados con los sectores más complicados no se conocen aún. En relación, vos recién nos mencionabas, Grover, la intención del gobierno de encontrar algún mecanismo de diálogo con los sectores que están realizando las protestas, más allá del pedido por parte de algunos actores de Santa Cruz y demás que decías que piden como la declaración de un estado de sitio o quizás una acción más fuerte. La consulta ahí es, ¿hay interlocutores que se erijan como válidos o como capaces de articular una negociación con el gobierno y destrabar la situación? Porque como se fueron sumando diferentes sectores con diferentes pedidos, cabe quizás la pregunta de saber quién sería el interlocutor en ese caso. Esa es una pregunta que nosotros los propios bolivianos no logramos respondernos, Brian, porque en el anterior periodo político que llevó adelante 20 años en el país, lo que se ha hecho es anular a los interlocutores, a los facilitadores del diálogo. Nos referimos a la Iglesia Católica, a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Esas dos instituciones, incluso derechos humanos, que tenían cierta autoridad moral para buscar acercar a las partes. En este momento no contamos con instituciones que merezcan el respaldo del país o que sean interlocutores. Por el otro lado, la Asamblea Legislativa está afectada. El vicepresidente del Estado, que es parte, que salió ganador junto con Rodrigo Paz, en este momento es un rival político del presidente Paz, y los otros jefes políticos del Parlamento no tienen la suficiente fuerza y apoyo de ambos sectores, en este caso de los sectores movilizados. Entonces estamos en una crisis de representatividad, crisis institucional, por lo que me parece que lo único que queda es la capacidad de lograr mantener el diálogo por parte del gobierno con algunos sectores, ¿no? Otro factor muy importante, a diferencia de anteriores conflictos, estimados colegas, es que este conflicto está generando el rechazo de la población paseña, de los habitantes de la ciudad de La Paz, que están agotados, están absolutamente perjudicados por este conflicto. Son ya casi 3 semanas. No hay productos de primera necesidad, la carne ha desaparecido, la carne de pollo también. Los combustibles no se distribuyen, las estaciones de servicio están cerradas y los precios de los pocos productos que existen en La Paz están carísimos, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy complejo en la ciudad de La Paz. ¿Y esto, Grover, en principio afecta más a la imagen presidencial o a la de los sectores que están esgrimiendo las protestas? A ver, yo creo que en este momento este escenario de descontento puede tener un efecto adverso para las organizaciones sociales que están apostando por el desastre, porque algunas organizaciones sociales que tienen importante representatividad, como los maestros urbanos, como los indígenas, gremialistas, que son los minoristas, han llegado a acuerdos con el presidente Paz. Pero los otros sectores que son parte de los cocaleros del Chapare, algunas organizaciones campesinas, están optando por la renuncia del presidente. Y si analizamos esa opción de la renuncia presidencial, una salida institucional sería pues que se genere un proceso de transición política que incluya un proceso electoral. Y ese proceso electoral va a tener enormes consecuencias adversas para las organizaciones de izquierda, como para las organizaciones, y que puede incluso favorecer a los grupos de derecha, porque hay una enorme molestia en las ciudades.
Grover, uno de los últimos, ahí te hago la última consulta, pero uno de los últimos mensajes de Rodrigo Paz en redes sociales, estaba buscando ahí como que había dicho en los últimos días y demás. De los últimos 5 o 6 mensajes, 2 son para presidentes de otros países. Uno es para agradecerle a Kast por el vínculo y pensando en un vínculo fuerte con Chile, y otro para agradecerle a Javier Milei el envío de aviones Hércules para tareas sanitarias. ¿Crees que hay ahí una búsqueda por quizás lograr apoyo del exterior para sostener su gobierno o no? Yo creo que sí hay un esfuerzo por parte del gobierno del presidente Paz para lograr establecer y consolidar los respaldos del gobierno de Argentina, el gobierno de Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, probablemente, para sostenerse desde el contexto internacional. En cualquier conflicto nacional, en el caso boliviano, el respaldo internacional hacia uno u otro lado es determinante. Entonces, hay que tomar en cuenta también de que la Cancillería boliviana ha expresado el rechazo a la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha salido a favor de la movilización de Evo Morales. En este momento, Bolivia, hay que admitirlo, es el escenario para una pulseta entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas de la derecha en la región. Entonces, pero al margen de eso, el escenario interno es absolutamente complejo, ¿no? Mi temor es que en los próximos días el enfrentamiento entre bolivianos sea aún mayor, ¿no? Nosotros hoy en Urgente.bo, ¿no? Estamos dando a conocer esa situación de que los bolivianos se están enfrentando, de que hay grupos de vecinos que están amenazando a otros vecinos, de que gente que tiene malos afanes, que son delincuentes, están buscando saquear algunos negocios. Entonces, eso está ocurriendo en las ciudades de La Paz y del Alto, probablemente se extienda a Cochabamba, pero en Santa Cruz la situación es absolutamente tranquila, es completamente diferente. Grover, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto seguramente para acompañar estos desarrollos también desde urgente.bo, tu medio de comunicación. Muchísimas gracias y volveremos a vernos sin duda. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, colegas, y les deseo un buen resto de tarde. Hasta luego. Igualmente, Grover. Bueno, Denise, difícil la situación en Bolivia, vamos a seguir prestando atención todos estos días y vamos a seguir actualizando, probablemente con más entrevistas y con más personas que están viviendo allá y nos pueden contar un poco cómo se vive. ¿Vamos a lo que viene de hoy? Vamos a lo que viene. Dale. Lo que viene. Bueno, ameritaba un bloquecito un poco más grande por lo que está pasando en Bolivia, desarrollos minuto a minuto. Después de la tanda vamos a recibirnos de nuevo en Par en el Mundo al economista Daniel Barrios, que nos va a hablar sobre algunas de las conclusiones que dejó ese encuentro tan comentado de la semana pasada entre el presidente chino Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump. Después, más adelante, volverán a estar con nosotros los politólogos Federico Musto y Valeria Bonomi con una nueva entrega de su espacio sobre las ultraderechas. Ya venimos. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena
La que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Del 13 al 28 de mayo, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorra más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. 30% de descuento en todas las presentaciones en desodorantes Nivea. Shampoo y acondicionador Fructis, todas las fragancias, 350 mililitros, 279 pesos. Papel higiénico Regio Premium por 12 unidades, 30 metros cada uno, 189 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hacé tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca. Bueno, escuchamos El Solitario de Nickel con Sky Bailinson para presentar a Daniel Barrios, de nuevo acá con nosotros, economista, experto en China, que no está para nada solitaria China. Con Daniel vamos a hablar sobre los efectos de esa esperada reunión de la semana pasada que tuvieron Xi Jinping y Donald Trump en Pekín y algunas conclusiones del encuentro. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, renuevo mi alegría, mi placer de estar aquí con ustedes. Daniel, muchas gracias. La alegría es nuestra. Sí, en titulares, ¿qué dejó esa En titulares. Primer titular, tú también y creo que todos coinciden, que la cumbre Trump-Xi Jinping es, sin lugar a dudas, la cumbre más importante del mundo. Eso explica también por qué fue seguida con tanta atención en el mundo. Y yo diría también la cumbre bilateral más importante de los tiempos modernos. Porque estamos hablando de que ambas economías sumadas explican casi el 40% del Producto Interno de la economía del mundo. Ambas economías, una de ellas, la China, es la primera exportadora del mundo, y la segunda importadora, y después se cambian los roles. Estados Unidos es el principal importador y el segundo exportador del mundo. Sin duda, Denise, Brian, esta cumbre se da en un momento extremadamente delicado. Y yo diría extremadamente delicado, sobre todo para uno de los, entre comillas, encumbrados, que es Donald Trump. Y como los resultados, Denise, tienen mucho que ver de cualquier encuentro,
sobre todo de cómo llegan ambos a esta cumbre. Y efectivamente las cartas que se pusieron, que después se ven en las conclusiones sobre la mesa, indican que Xi Jinping llegaba a esta cumbre absolutamente fortalecido por una serie de resultados que después podemos hablar, y Trump absolutamente debilitado en todos los planos. Yo leía, leyendo ahora en la diaria, una última encuesta en los Estados Unidos, que el índice de desaprobación, una encuesta de The Economist, la publicación inglesa, que no se caracteriza por ser una publicación, es una publicación muy liberal, que indican un récord en cuanto a la desaprobación de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero a eso le agregamos lo que veíamos la vez pasada, cuando comentábamos la encuesta de la Farage-Ebert, del Radar 2026, también lo que es la desaprobación en América Latina y en relación inversamente proporcional, cómo crece la aprobación y el respeto por Xi Jinping personalmente, pero también por la República Popular China. Perfecto. Daniel, quedamos con esa asimetría, esa idea de asimetría al inicio de estas conversaciones para irnos a un pequeño corte y ya volvemos. Perfecto. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos en conversación con Daniel Barrios, economista, experto en China, que nos está profundizando un poco, explicando cuál es la visión china sobre este encuentro tan comentado la semana pasada entre Xi Jinping y Donald Trump. Daniel, antes del corte hablabas de que llegaron a la mesa de conversación, pero que en realidad fue una mesa de negociación con poderes disímiles en las manos, ¿no? Contanos un poquito más sobre este concepto. Tú decías antes del corte asimetría, ¿no? Asimetría. Y efectivamente, hagamos un pequeño repaso para que quienes nos sigan entiendan el concepto. Trump
en su primera presidencia y fue reforzado, continuado y de alguna manera reforzado por la presidencia Biden y agudizado por esta segunda presidencia, lanzó una guerra comercial contra China. Esa guerra ya efectivamente podemos ver qué resultados ha tenido. Y efectivamente, yo voy con el último dato. Una guerra que estaba destinada, en este caso a nivel del comercio, de alguna manera para contrarrestar no solo esa guerra arancelaria, el déficit comercial que Estados Unidos mantenía y mantiene con Estados Unidos, sino también para de alguna manera hipotecar, condicionar, rebajar el comercio de China con el resto del mundo. Ustedes recordarán que esa ofensiva tuvo su momento más álgido en abril, que Trump lo llamó en abril del año pasado, que Trump lo llamó el Día de la Independencia, cuando anunció tarifas para todo el mundo, absolutamente. Incluso una isla que tiene nada más que pingüinos fue también afectada por esta política y diciendo ahí que efectivamente el principal responsable de todo eso, del déficit que mantiene Estados Unidos con el resto del mundo, es China. Ahora bien, ahí empezó una guerra de tarifazos y China demostró un poder de negociación hasta ahora insospechado, en el cual, ante las amenazas, en este caso de tarifazo llamaba yo, de 100% a esto, bueno, 100% para ti. Yo 125, hasta que China sacó de la manga las tierras raras. Uh-huh. También para quien nos está mirando o escuchando, las tierras raras es para China lo que el estrecho de Hormuz es para Irán. Es una carta definitoria. Fíjense esto, de que los F-35, los aviones caza que son la joya de la corona de la Fuerza Aérea Militar de Estados Unidos, para ser construidos precisan 500 kilos de tierras raras que solamente China les puede dar. Y, lo decía antes, China, a pesar de toda esta guerra, ha disminuido un poco el déficit comercial bilateral China-Estados Unidos, pero se consolidó como el gran actor del comercio mundial e incluso muy favorecida porque efectivamente su superávit comercial, yo decía 1.2 billones de dólares, es récord histórico para China. O sea, guerra comercial, derrotado Trump. La segunda, y aún más importante, creo que Brian antes, mientras escuchaba, hablaba algo también del tema de inteligencia artificial y nuevas tecnologías y eso, era la guerra tecnológica, en la cual ustedes recordarán que que ya lo empezó Biden, pero entre las restricciones o prohibiciones establecidas por Trump, era que Nvidia dejara de exportar los semiconductores o chips de última generación. Entre paréntesis, el CEO de Nvidia estaba entre la docena entre el gota de las nuevas tecnologías que viajó estaba Bezos, estaba Cook de Tesla, iPhone, todos. En esa guerra tecnológica, que obviamente el objetivo era impedir el desarrollo de las nuevas tecnologías en China, el último informe 2025 del Instituto Australiano de Políticas Estratégicas, que hace un seguimiento del desarrollo de las tecnologías que llaman críticas, en el 2007, de las 60
digo bien, 64 tecnologías críticas, 60 eran lideradas por Estados Unidos y 4 por China. En el último informe, 57 son lideradas por China y 7 por los Estados Unidos. Bien, pero ahí te freno y vuelvo un poco a algunos elementos de lo que se ha puesto en disputa en este encuentro entre Xi y Trump, porque uno de los temas por excelencia en el debate y una línea roja incluso para China era el tema de Taiwán. Taiwán, que no solamente es caro y afectuoso para China por lo que tiene que ver con la guerra y la división desde 1949 y la idea de una sola China y todo lo que venimos hablando y pensando, sino también porque es el principal productor de semiconductores y los chips precisamente de Nvidia a nivel global. Digo, produce entre el 60 y el 70% de los semiconductores del mundo. Entonces, no es solo una disputa histórica, política, geopolítica y además territorial y lógica por una cuestión soberana y nacionalista, sino también una discusión económica. En ese sentido, ¿cómo debe entenderse, digamos, por un lado, la decisión de Xi Jinping de mencionar y hablar específicamente de Taiwán en este encuentro, y la respuesta de Trump, que fue por primera vez quizás, y también histórico, de decir, bueno, le decimos a Taiwán que se abstenga de realizar cualquier manifestación independentista? Sin duda. Yo creo que entre los temas, para China el más importante, a discutir con Trump era las relaciones, yo diría, entre Estados Unidos y Taiwán, por motivos que son conocidos y porque también cómo la estaba llevando las relaciones de Estados Unidos con Taiwán, estaban violando abiertamente los acuerdos firmados en 3 oportunidades, los 3 consensos sobre Taiwán que tienen firmados China con Estados Unidos. Pero esto es un tema recurrente. Lo que no es recurrente y es un hecho nuevo es con la firmeza con la cual Xi planteó el tema de las relaciones de Estados Unidos con Taiwán como esta vez. ¿Por qué digo esto? El objetivo máximo que se proponía China es de que Estados Unidos, que según los acuerdos se compromete a no apoyar, y acá no es un juego de palabras, no apoyar la independencia de Taiwán, pasara a declarar que se opone a la independencia de Taiwán. Eso en todos sus términos, incluso no hubo, ustedes vieron que no hubo documentos finales, etcétera, pero no hay tampoco un pronunciamiento. Pero como tú bien señalabas, el hecho es que por primera vez un presidente de Estados Unidos, y digo por primera vez desde 1949, Sí, claro. Pasándome o teniendo en cuenta los acuerdos firmados primero por Nixon, Carter y Reagan, etcétera, le plantea de lo que tú señalabas, que Estados Unidos no iba a estar apoyando una independencia ni tampoco tener un conflicto militar a 15.000 kilómetros de distancia, etcétera, etcétera. Eso es un hecho nuevo, con el agregado, más allá de que Trump, entre otras cosas, es muy poco confiable cuando declara algo, que regresando, lo dijo allí, se lo dijo a los chinos, pero lo hizo público, regresando en el Air Force One ante la pregunta de los periodistas, que muchas eran en relación a Taiwán, de que estaba reconsiderando la exportación que podría llegar hasta $24.000 millones de armamento
de Estados Unidos para fortalecer la base militar de Taiwán. Sí, que fue votado en el Congreso norteamericano hace poco. Exactamente. Y que incluso después, la reacción de Taiwán, del presidente Lai, que es claramente independentista y separatista, es el presidente electo por la ciudadanía de Taiwán, fue de preocupación. Y recordando incluso las 6 garantías que Reagan había firmado con Taiwán, en el cual se comprometía que cualquier venta de armas o cualquier decisión no iba a estar condicionada por la República Popular China, etc. Pero algo más, Brian. Por primera vez, que yo sepa, es que hablando de Taiwán, Xi Jinping sacó el tema de la conocida trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides fue acuñado el término antes, pero fue recuperado por George Allison en el 2011-2012, que sacó un libro muy interesante, en el cual Tucídides decía lo que había hecho inevitable la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas era que Esparta no se resignaba a un crecimiento tal de Atenas que pusiera en riesgo su hegemonía. Que sí haya hablado, cuando sí, por otros temas que no vienen al caso, por lo general el gobierno y el Partido Comunista Chino se oponían al concepto de la trampa de Tucídides, pero que lo haya enarbolado, que lo haya sacado ahora, significa efectivamente, diciéndole, señores, si ustedes, o sea, en caso de que haya la independencia de Taiwán, así lo dice, la independencia de Taiwán y la paz de la región es tan incompatible como el agua y el aceite. Y si efectivamente alguien está hoy dispuesto a seguir alimentando que no son todos, ¿no? Pero el espíritu separatista va a enfrentarse a una guerra y vamos a caer en la trampa de Tucídides. Hablando de Tucídides, ¿viste el comentario del canciller francés? No. Jean-Noël Barrot salió a hablar sobre Tucídides y sobre este tema y dijo, ojo, porque mientras Atenas y Esparta se peleaban y se destruían mutuamente, quien fue creciendo fue Macedonia y fue el que tenía resultado triunfal. Y dice, no sea que sea el momento de Europa en realidad y el resurgimiento de la Unión Europea en esta no lo había leído, mutua. Pero es cierto, históricamente es muy cierto lo que fue Macedonia, pero también es cierto de que Europa hoy no es la Macedonia del 500 antes de Cristo. No. Daniel, antes de hacer una preguntita, perdón que te corte, pero tenemos el compromiso. Con la pausa, quisiera dejar en el aire la pregunta a Irán, porque es otro a eso iba, actor importante en esto de la Unión Europea y qué quiere hacer y demás. ¿Qué impacto está teniendo China en otras situaciones globales? Entonces, en ese sentido. Claro. Ahí vamos a un cortecito y ya venimos. Estaré preparado. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo Casmu. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. Casmu. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy.
UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos en conversación con Daniel Barrios, economista, experto en China, hablando de esta conversación, estos 2 días de cumbre, como decía Trump, entre Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos. Antes de la pausa hablábamos de Irán, que es el otro tema grande, ¿no? Además de Taiwán, o sea, Xi Jinping parecería que obtuvo lo que fue a buscar en ese encuentro, pero no sabemos si Trump obtuvo el apoyo para que Xi apoyara a Estados Unidos en la confrontación con Irán. De hecho, la Cancillería dijo que es un confronto que nunca debería haber empezado. Entonces, ¿te parece, Daniel, que China puede contribuir a que se llegue a un acuerdo de paz, como dijo Trump o insinuó? Denise, a ver, decíamos antes que así como el tema más importante, incluso aparte de los acuerdos comerciales o la tregua de tarifa, etcétera, así como el tema más importante para el lado chino era Taiwán, para Trump es y seguirá siendo Irán. ¿Por qué? Porque no solo esta guerra que desató unilateralmente y sin justificativo real, es más o menos como las armas de destrucción de masa de Saddam Hussein con Bush cuando decidieron atacar Irak, esta guerra tiene un costo político para Trump, aparte de las decenas de miles de millones de dólares que está gastando, enorme. Yo creo que mucho más como costo político que va a pagar, incluso en las elecciones de medio término que van a tener ahora en noviembre, mucho más que el que pagó Bush por las aventuras en Irak y Afganistán. ¿Por qué digo esto? Porque en la guerra que la está perdiendo, porque se propuso un regime change, los Pasdarán y la teocracia está más consolidada que nunca. Se propuso alimentar las expresiones, las movilizaciones contra el gobierno. La guerra ha significado, como suele ocurrir, una consolidación o un cerrar filas defendiendo o apoyando al gobierno en una guerra que está destruyendo, que entre otras cosas asesinó a 165 niñas en una escuela. Pero además a Trump le significa problemas sin precedentes en la relación
transatlántica. Sí, pero China en concreto, porque hasta ahora supuso un factor de mucho apoyo, un factor de mucho apoyo a Irán en términos de compra de petróleo, un factor específico y determinante, y por otro lado, como factor de contrapeso en ciertas reuniones y diálogos donde, por ejemplo, el canciller iraní salió a decir que es el momento del sur global y que aspira a que China, así como todos los países de BRICS, sean quienes ayuden a Irán a torcer en la vía diplomática por lo menos y presionando la intención de Estados Unidos. ¿Vos crees que después de esta reunión China va a tener ese rol o al revés va a decir, bueno, no, que se arregle entre ellos? No, para nada. China va a seguir, Brian, más allá de... hay una cosa que está clara. Tú hablas de las expresiones del gobierno iraní en relación a China. China es un socio y un amigo de Irán. Irán forma parte de los BRICS, de la Organización de la Cooperación, eso no hay duda. El rol que va a seguir China es el rol que ha seguido hasta ahora, en el cual, como bien recordaba Denise, esta es una guerra que no hemos iniciado nosotros, pero debe terminar, y China va a seguir haciendo los esfuerzos diplomáticos y va a poner el peso de su diplomacia, el peso político, el peso económico, para que las partes encuentren un acuerdo que termine con esto. Y, Brian, una cosa. El gobierno de Pakistán no es casual que empezó a oficiar de manera inteligente y con un espesor diplomático político importante en la mediación 2 días después de que el primer ministro de Pakistán visitó Beijing. Sabemos, lo hemos comentado acá en el programa la semana pasada, el rol importante de China en que Pakistán efectúe de mediador. China no asumió ningún compromiso en relación a cambiar su posición con respecto a Irán. Y la posición china es de que esta guerra desatada por Trump tiene que terminar y respetarse, como hace China, la soberanía de cada uno de los países que tienen todo el derecho del mundo a tener las formas de gobierno, etcétera, etcétera. Y por otro lado, China le agrega que sin lugar a dudas, está interesada en la reapertura del estrecho de Hormuz, no solo para China, pero para el resto del mundo, pero además recuerda que cuando se habla, lo dijo un viceministro de Relaciones Exteriores, cuando se habla no solo del estrecho de Hormuz, pero de las relaciones en lo que significa el tema de el armamento nuclear, China recuerda que ellos lo promovieron, y fue aceptado por Estados Unidos en el 2015, los controles que eran en relación a Irán, y que lo primero que hizo Trump cuando asumió la primera presidencia, dijo, esto lo liquidamos, no tiene sentido, porque esto ha perjudicado a Estados Unidos, porque no se cuando la Agencia de Energía Atómica, cuando los organismos especializados decían, Irán se le está haciendo el monitoreo y está cumpliendo su compromiso, lo deshizo. Entonces, ¿qué respondió sobre el tema de el armamento nuclear el gobierno chino? Diciendo, nosotros también queremos efectivamente que haya un acuerdo sobre el enriquecimiento del uranio, pero también agregamos de que ese enriquecimiento del uranio no justificaba ni la guerra esta, ni tampoco esto se ha deteriorado en función de que Estados Unidos unilateralmente renunció a los acuerdos del 2015. Bien, voy con la última, Daniel, porque después tenemos gente esperándonos también para seguir avanzando con el tema de las columnas de ultraderechas con nuestros politólogos amigos Valeria Monomi y Federico Musto. Pero hay algo que me gusta señalar o recoger y recuperar y consultarte, porque en este momento, mañana sabemos que empieza una visita diplomática oficial muy importante, que es Vladimir Putin va a viajar a Pekín a reunirse con Xi Jinping, y venimos de un momento donde quizás
fogoneado por algunos actores que van perdiendo peso, sobre todo en Estados Unidos, se hablaba de la división en 3 lugares del mundo para las diferentes potencias. Entonces China se quedaba con un lugar, específicamente Taiwán, Rusia se quedaba más o menos controlando la situación en Ucrania y Europa un poquito, y Estados Unidos se quedaba en su lugar interno. Vos recién decías, China va a hacer todo para que se respete la soberanía en cada país y no importa qué régimen tengan. Bueno, en el caso local, acá cuando fue lo de Venezuela, quizás no tuvo una actitud tan fuerte como la que está teniendo en Irán, entonces ahí hubo una diferencia, y cabe señalar, ¿qué lugar va a ocupar en relación a Rusia? Entonces, ahora que se encuentran Xi Jinping y Vladimir Putin. Para una idea de la solidez de las relaciones, que incluso en su momento, hace 3 años, ambas partes, Putin y Xi, hablaron que era indestructible la relación. Esta es la visita número 25 que empieza pasado mañana, el miércoles, que hace Putin a Beijing. No, esto hay que verlo así. No creo que se esperen grandes cambios en esa relación inquebrantable. Aparte de que China se ha movido en relación al conflicto Ucrania y Rusia de una manera transparente. Al año febrero del 2023, China salió con 10 propuestas para resolver, que incluso hablaban de la integralidad del territorio ucraniano, y los primeros, por decir algo, que hoy se está discutiendo si el Donbass te queda una parte o todo, fomentado por Trump, alimentado por Trump, en esas negociaciones raras que tiene él con los distintos, de acuerdo a cómo se levanta esa mañana, China va a seguir manteniendo la misma posición y, como también se demostró, va a seguir comercializando en yuanes, en el petróleo, el gas, en rublos, exactamente igual. Y descarta eso de los bienes que vende China de doble uso, que es para uso industrial, uso militar, etc. O sea, no va a haber ningún cambio. Yo creo que no va a haber ni grandes anuncios. Pero también es la demostración, lo que tú decías, hay toda una operación la que llamaron en su momento creo que lo hablaron acá, un Kissinger al revés, en el cual Kissinger, cuando promueve las relaciones entre China y Estados Unidos, era para aislar a la Unión Soviética. Y muchos dicen que los coqueteos o las concesiones que Trump está dispuesto a hacerle a Putin es para separar a China de Rusia. Eso no tiene es como una posibilidad que yo terminara jugando en el primero del Barcelona a los años que tengo. Pero además, Brian, y con esto termino, de que esta visita es, y acá hablamos de la asimetría, de cómo llegan cada uno, Putin debe ser el presidente número 18, 20, 21 que ha llegado a China en los últimos 5 meses. Sí. Pero no solo ha llegado Putin. Y eso demuestra lo que es la capacidad y la importancia. Claro. Han llegado los presidentes del grupo, prácticamente de todos los del G7, a excepción del de Italia, que fue el ministro Tajani, el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, es malo no, la importancia de esa reafirmación de la amistad sino-soviética hay que verla en un contexto más amplio y que demuestra que ese volver a Yalta, en el cual 3 grandes potencias se dividen el mundo como después de la Segunda Guerra Mundial, para China no es así, porque China recibe con la misma actitud y da las certezas que da a Putin, a Steinmeier o a Macron.
o al primer ministro de Canadá. Está clarísimo, Daniel, y recordemos que Kissinger fue el que logró que Nixon viajara a China en su momento a reunirse con Mao Zedong. Año 72. Bueno, un gran abrazo y vamos a seguirla más adelante para seguir viendo qué pasa con China. Tenemos que dejarlo por hoy porque tenemos nuestros politólogos que nos esperan. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Abrazo. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. La Triple Nelson vuelve a la trastienda presentando temas de su nuevo disco de amor, de locura y de guerra, más los clásicos de siempre. Sábado 15 de agosto, la trastienda Montevideo, 20-30 horas. Banda invitada, Vientos de Libertad. Entrás a la venta en Pass Line. Vuelve la ópera al Teatro Solís. Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Intendencia de Montevideo. Ahora no es tan tarde, se abre el aire, se hace madre, trae sol, trae nube, late y arde, muere y nace. Volvemos a Par en el Mundo, embalados por la Dulce con Cielo y también acompañados por Federico Musto y Valeria Bonomi, politólogos que nos vienen a hablar hoy del antiglobalismo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? En ese feriado de la batalla. Feliz batalla de las piedras. Feliz batalla de las piedras para todos. Los orientales. Los orientales. A ver, Eso nos toca más de cerca a nosotros. O sea, son ustedes, ¿no? Son ustedes. Especialmente para los que tienen un vínculo con el Imperio de Portugal.
Que no, los brasileños. Nosotros los felicitamos a ustedes. Ponemos una polémica. Esto es como tenso, es como cuando gana un partido del Mundial y dicen, bueno, felicitaciones, ganaron. Claro, sí, Medio mala onda. Sí, un poco de pesado, pero sí. Mire, Batalla de las Piedras para todos. Mi gente, ustedes vienen a hablar de antiglobalismo. O sea, primero, ¿qué es esto? ¿Cómo arrancamos? Dale, Mustio. Bueno, bien. Vaya. Vamos a hablar de unas características que une a estas ultraderechas, que es el vínculo con la cuestión, con los organismos internacionales, con toda esa construcción de acuerdos internacionales que surgen especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, que se empiezan a construir un entramado de organizaciones y de acuerdos, de normas, que tienen un nivel internacional, supranacional, o sea, internacional, que los estados voluntariamente han ido, se acogen a esos organismos y a esas reglas. Entonces, hablamos de la ONU, de la Organización Internacional del Comercio, del Trabajo, toda una situación de organizaciones y de acuerdos que, de alguna manera impactan en nuestras políticas y en nuestra vida cotidiana. Las ultraderechas esto lo toman como un enemigo, como en realidad acusan al marxismo después de la caída del muro de Berlín de infiltrarse en esos organismos internacionales y a través de esas organizaciones tratar de influenciar en la política de cada país para, en lo que hablamos las veces anteriores que vinimos, sobre todo la anterior con la batalla cultural, tratar de incorporar el marxismo y el comunismo a través de esos acuerdos internacionales, que en realidad, si se quiere, la izquierda fue bastante... en los 60, 70 y en los 80 era un enemigo también a combatir. Y hubo un cambio discursivo y hoy son las ultraderechas las que tratan de combatir. Básicamente lo que sostienen es que estos organismos internacionales toman decisiones, son élites que nadie eligió, que están lejanas a la gente, al pueblo, en esta también postura más o menos populista que a veces tienen en sus narrativas, y que de alguna forma la toma de decisiones a nivel internacional es una afrenta a las soberanías nacionales, ¿no? Que les pasa por arriba a las decisiones locales o a la soberanía local. Claro, como que las multinacionales son los que gobiernan por proxy, digamos así. Pero más que las multinacionales, los organismos multilaterales. Exacto. Entonces acusa de que hay como una burocracia internacional que a través de lo que se denomina bloque de constitucionalidad, que es la parte de algunas constituciones, que nosotros la tenemos en el artículo 72 y 332, si mal no lo recuerdo, que adoptan esos derechos y esas medidas que se toman a nivel supranacional, ingresan a nuestro corpus legislativo y tienen vigor de ley. Entonces hay muchos temas que se han tratado y que una de las justificaciones para poder incorporarlas es que ya se laudó a nivel supranacional. La cuestión, por ejemplo, de lesa humanidad. Eso es uno de los temas que se marcan claramente. También la cuestión de género. Hay varios temas que se laudan a nivel internacional e ingresan a nivel nacional. Entonces, eso es lo que dicen estas ultraderechas, de que es una afrenta a la soberanía de los países. Y que al mismo tiempo son agendas que de repente no nos representan, que no son discutidas o que no pertenecen a la agenda o a las discusiones públicas de los distintos países, ¿no? A nivel local. Entonces, como que ellos lo plantean más en términos de imposición. Se imponen agendas externas, foráneas, decididas totalmente alejadas de la realidad, de la cotidianidad de las personas. O sea que en ese sentido es un refuerzo al patriotismo. De alguna manera sí, entra a jugar toda la cuestión nacionalista nativista. Y en ese sentido, me adelanto un poco ya, Camilo López Burián, que ha estado por acá, le mandamos un saludo, y saludos. Antonio Sanauja generan una categoría. Ellos piensan a las extremas derechas o ultraderechas, la llaman derechas neopatriotas. Ellos toman un doble clivaje, el eje derecha-izquierda y a la vez... pensándolo como en cuadrantes, el eje globalismo o nacionalismo. Entonces ubican a las extremas o ultraderechas en el eje
de derecha antiglobalista o más nacionalista. Y ahí está toda la familia que hemos ido viendo de a poquito, y que estamos viendo, ¿no? Milei, Kast, Bolsonaro, Trump, están todos como en ese cuadrante donde intersectan derecha y nacionalismo. Y eso lo que quiere decir es que existen otros tipos de gobiernos o de partidos o de líderes que no necesariamente son de derecha, pero igual son antiglobalistas, que pueden ser de izquierda y antiglobalistas o un nacionalismo antiglobalista. En Uruguay tenemos un ejemplo que es bastante claro, que es bastante paradigmático, que traemos a Uruguay en este ilustrativo, caso. lo vamos a usar como ilustrativo. Pero Gustavo Salle, el líder de Identidad Soberana, su discurso central es antiglobalismo. Sí. Básicamente, lo que si de alguna manera tenemos que caracterizarlo es un líder nacionalista y antiglobalista. Eso no lo hace no lo hace estar dentro de las familias de ultraderecha. Yo no diría que Salle es de ultraderecha. Es más, la trayectoria histórica y política de Gustavo Salle viene de la izquierda. Es más popular su raigambre. Y las críticas, exacto. O de cuestiones sociales, por decirlo de alguna manera. Pero igual, relativizando un poco, acá no tenemos 100% de acuerdo en esto, ¿no? Salle toma elementos de la narrativa de las ultraderechas en su narrativa antiglobalista. Eso sin duda. Coinciden en esa parte, sí. La Agenda 2030. Hay un intercambio, justamente el antiagendismo es uno de los ejes que Salle está totalmente de acuerdo con los postulados de la ultraderecha. O por lo menos es muy similar. Sí, o sea, hay coincidencia, pero... O sea, tenemos derecha antiglobalista, que es la ultraderecha, tenemos los clásicos, un sector medio menos derecha, pero antiglobalista también, menos derecha. Y también izquierdas antiglobalistas. Izquierdas antiglobalalistas, esas históricas, y, quizás ahora están menos en disputa, pero eran históricas y muy fuertes también. Sí, perdón, entre las más cercanas podemos ver un primer Chávez, era claramente nacionalista, antiglobalista. Y también hoy que estuvieron hablando de Bolivia, un primer Evo Morales tiene un discurso que se puede, que lo podemos tomar como antiglobalista. También movimientos sociales de los 90 y de los principios de los 2000, como el Occupy Wall Street en Estados Unidos, que hay una afrenda hacia el globalismo, pero desde, si se quiere, un sector de izquierda. Todo lo que fueron los movimientos en Seattle en el 99 contra la Organización Mundial de Comercio, también eran movimientos desde la izquierda que estaban en contra de todo lo que generaba, sobre todo en ese momento histórico, que los organismos internacionales estaban muy vinculados con el neoliberalismo a través del FMI y el Banco Mundial especialmente. Bien, bueno, fantástico. Y hay otros ejemplos acá, ¿no? Ustedes hablaban de salidas de los organismos internacionales. Sí, nosotros trajimos, al igual que como hicimos con Batalla Cultural, un poco una bajada de ejemplos para ilustrar un poco lo conceptual. Sí, las salidas de los organismos internacionales, que hay varios ejemplos en la vuelta, y amenazas también. Bolsonaro fue uno de los que hizo como un lleva y trae, que al final no decidió con el Acuerdo de París. Es uno de ellos, pero hay varios. Trump fue otro, Milei es otro. Trump llegó fue el primero que efectivamente realizó un movimiento en ese sentido, ¿no? Se fue de algunos organismos. Sí, o los desfinanció, por lo menos. Y en realidad Estados Unidos justo también es un país que hay muchos pactos que no los firma, que es mucho más fácil para Estados Unidos no ser firmante de diferentes acuerdos y estar igual en el diálogo de lo internacional por bueno, el poder. Diferente es que Uruguay no quiera firmar alguno de estos pactos, pero es verdad que sí, el financiamiento también existió. Es una forma, sí, con el USAID o USAID. ¿Vieron lo que pasó con Milei y la OMS esta semana, el fin de semana? No, ¿qué hizo? Este fin de semana no, pero trajimos que en marzo se oficializó la salida de Milei, de Argentina en realidad, de la OMS. Y tiene efectos concretos en las políticas locales y en la situación general. ¿Por la cuestión de los datos de vacunas que salieron este fin de semana? Con relación, sí, y específicamente con el tema del antivirus y los problemas que están habiendo a nivel global, porque este crucero que pasó primero y que finalmente el contagio habría provenido de Chile,
y luego cuando fue a la Argentina, la OMS ya tenía información sobre lo que estaba ocurriendo y para darle a la Argentina, pero como la Argentina está por fuera de la OMS en este momento, no aceptó. Y el titular de la OMS el fin de semana le escribió a Milei diciéndole que si ellos querían, podían brindar asistencia a pesar de que hayan decidido salir para ayudarlos en este brote porque estaban aplicando algunas políticas ineficaces o erradas, pensando que había surgido el brote en Argentina y no había surgido en Argentina. Y Milei respondió que no querían ninguna ayuda de la OMS. Entonces hay una situación que ya empieza a tener efectos concretos sobre cuestiones sanitarias en Argentina por haberse ido de la OMS. Que es interesante para ver cómo, en realidad, el estar o no en estos acuerdos internacionales parece algo muy abstracto, el que Argentina, Uruguay o el resto de los países esté o no en la Organización Mundial de la Salud, parece abstracto, parece que si nos vamos no nos afecta, pero tiene efectos concretos, como decía. Bueno, a ver, en el caso de la pandemia me parece muy palpable de la circulación de las vacunas y demás, y la comercialización incluso también se daba en el marco de las directivas de la OMS. Y las narrativas contra la OMS, en particular, sobre todo de Trump, que es el que empezó, pero también de Milei, es justamente en cómo trató la OMS y cómo la gestionó. Ellos obviamente tienen una mirada negativa de la gestión de la OMS a nivel de la pandemia. Es uno de los factores que dicen, bueno, si en el momento donde ustedes tenían que brillar en el control de una pandemia lo hicieron mal, bueno, nos tenemos que ir porque nos cuesta dinero, perdemos soberanía, y es uno de los ejemplos buenos concretos de qué pasa con estas narrativas antiglobalistas. Bien. Otro de los ejemplos que traíamos, más allá de la salida de los organismos internacionales, bueno, era que decía hoy temprano de las amenazas que no se concretaron, pero de Bolsonaro con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo vinculante para reducir el calentamiento global al final del día, y claramente el amigo Jair Mesías descree de todo lo que es cambio climático. Y al mismo tiempo, parte de sus políticas económicas era que la Amazonia fuera extractivista. Exacto, sí, fuera un capital más. No, de hecho, hay un discurso de la ONU en 2020, creo que fue, que él dice, es mentira que la Amazonia es el pulmón del mundo, es nuestro bosque. Y nosotros hacemos lo que queremos. En ese contexto, entre 2019 y 2020, el aumento de la deforestación fue histórico, fue el mayor después de 2008, que es incluso mayor. Y ahí Brasil empezó a sufrir presiones internacionales justamente por el hecho de preservar el entorno, y Bolsonaro estuvo, bueno, nos vamos de acá. Finalmente esa salida no se concretó, pero sí que quedó una permanencia condicionada, ¿no? Como que hubo ajustes de metas donde el aumento de temperatura y demás no se iba a controlar tanto como estaba comprometido. De hecho, también había un compromiso de llegar a deforestación cero en 2030, si no me equivoco, y también eso se relativizó, ¿no? El que sí se fue del Acuerdo de París este año fue Estados Unidos con Trump, que no envió sus delegados. Y es interesante lo que plantea Vale, capaz que Denis, vos te acordás que en esa discusión Macron tuvo si quiere era uno de los líderes en contra de esta postura de Bolsonaro, si se quiere a favor de la Amazonia, y esto también se tomaba como una demostración de la pérdida de soberanía. ¿Qué tiene que venir a hacer Macron para hablar de el bosque? De nuestro bosque. Y en ese sentido también es pensar, por detrás de esto, es pensar a la tierra y a las sociedades humanas en tanto si somos un todo, ¿no? Más allá de respetar las fronteras y respetar los límites, tenemos también una integración. Claro. Y bueno, más allá de que obviamente por detrás de la propuesta de Macron puede ser que existan intereses de empresas. Sin duda. Esto
tiene todo el anverso de lo bueno, de estar a favor de las políticas a favor de reducir o de mitigar el cambio climático y después, bueno, cómo se pueden traducir en, que existan... Claro, ahí el tema es que estaba muy calcado, muy basado en un discurso anticientífico, ¿no? O sea que los argumentos no eran los más correctos para hacer frente soberanamente a cualquier tipo de injerencia externa. Era nada más o menos una excusa para negar el calentamiento global. También, bueno, pero eso va de la mano del antiintelectualismo que veníamos comentando en las últimas columnas también, ¿no? Que pasó también muy evidentemente en la pandemia, ¿no? De hablar de una gripecina. Y acá no pasa nada, pero porque todos estos conceptos se interrelacionan también, ¿no? Exacto. Bueno, está la Agenda España también, que incluso usa un logo ahí, un simbolito que parece ironizar el de la ONU, ¿no? Con la Agenda 2030. Con la Agenda 2030. Sí, Vox era el otro ejemplo que traíamos, que en realidad... A ver, en esto no es para nada original a las demás ultraderechas, ¿no? Vox tiene la cuestión soberanista por encima de lo internacional o lo global, y lo que hace como estrategia para esta crítica a las élites internacionales y financieras y justamente la reivindicación soberanista es hacer una agenda propia que responde de alguna manera a la Agenda 2030. Con Agenda 2030 vamos a venir la próxima semana más en detalle. Pero... sigue la invitación, ¿no? Capaz que... Sí. No revocamos. Por favor. La Asamblea de Paren el Mundo tiene que definir si les revoca o no la... Imposible. Bueno, así que semana que viene vamos con la Agenda 2030. Más en detalle con la Agenda 2030, pero igualmente, para completar un poco la idea, lo que hace Vox es escribir su propia agenda, donde se reivindican justamente estos conceptos de nación, en contra de la ideología de género, entre comillas, y todo lo que venimos un poco conversando. En ese sentido, si quieren verlo, en YouTube hay unos videitos cortos que se llaman La España Silenciada, que Vale puede estar 2 lunes continuados hablando de esto porque se emocionó. ¿Sos medio fan de esos videos? Los maratoneé ayer. ¿Te gustó? Son una maravilla. O sea, ¿sentís que estás como para ser representante de Vox ahora en el mundo? Yo me quise el primer pueblo que mostraba. ¿Qué hace el amigo Abascal en estos videos? Va por los pueblitos de España entrevistando casualmente gente que se encuentra por ahí, y justamente son una bajada de línea sobre todos estos conceptos que venimos hablando, ¿no? Si me permiten, leo cómo empieza el primer video. Por favor. Que ya resume todo lo que acabamos de decir en estos minutos. Ellos lo hacen en 2 frases. A ver. Dice: la montaña palentina, que es donde va en la primera entrevista, ayer vivero y despensa de una región rica, hoy un terreno abandonado a su suerte, condenado a la despoblación, postergado al furgón de cola de la sociedad del siglo XXI. Aquí, casi a 1.400 metros de altitud, los paisanos de la zona no hablan de estrategias globales, de transiciones ecológicas o de agendas que habrán de regir un futuro lejano, porque su porvenir más inmediato les ha sido arrebatado por élites que viven de espaldas al pueblo. Bueno, varios conceptos clarísimos, en un párrafo. Exacto. Y así siguen los videos, son una maravilla, yo los recomiendo. Convencen también. Una maravilla, ¿en qué sentido? En el sentido antropológico, conocimiento, fotográfico. Yo vi una parte, la fotografía era muy interesante. ¿Qué buen paisaje? ¿O decís que te convenció? No, te dan ganas de irte a la montaña palentina, que no sé dónde queda, pero en España. No, pero más allá de eso, es una síntesis de todas estas ideas en un diálogo de cercanía entre Abascal y un gaucho español. Y también ver cómo calan después a nivel popular, ¿no? Porque también esas ideas después calan en Vox también, en Argentina también, por supuesto, en Brasil y demás, en votantes y en gente que efectivamente apoya esas ideas, no es solamente grandes consignas. Y lo que hemos hablado los otros lunes, la importancia que tiene Vox de generar estas narrativas y el impacto que tienen las ultraderechas latinoamericanas. Exacto. No, y yo creo que más allá de la ironía y que nos riamos y todo, hay que tomarlo con seriedad y también con la contemplación que se merece, porque de hecho son personas que sí están reflexionando de esa forma, y también tratar de entender qué necesidades hay por detrás de esto.
¿no? Que también por ahí se sienten alejadas o abandonadas o en un mundo que no entienden. Correcto, es que parte ¿no? de... Entonces de también es interesante poder ver para entender. También. De las narrativas de Vox, parte de esta cercanía que intentan tener con el medio rural es justamente decir, la urbanización los dejó, les dio la espalda y hay un montón de población desamparada con las políticas que se toman, en este caso en Madrid, pero puede ser en cualquier centro urbano o Nueva York o Ginebra, donde están la fuerza de los organismos internacionales, ¿no? Es también querer conectar con la cotidianidad de personas que están totalmente alejadas de... Sí, con soluciones simples para problemas muy complejos, como por ejemplo tratar de aislar el calentamiento global basándose en una frontera. Es que eso tiene de estrategia, es una de las estrategias que tienen las ultraderechas, es que parten las problemáticas sobre la que tratan no son inventadas. En realidad hay una problemática existente. El problema de Estados Unidos y a las personas que le habla Trump, a esos perdedores de la globalización, los industriales que ahora no tienen trabajo porque importan de China, son reales y hay una problemática. El tema es cómo se politiza, qué sujeto surge de esa politización y cuál es la solución que se le encuentra. Exacto. Bueno, mi gente. Para una precisión periodística informativa, ya que también somos un programa periodístico, ustedes son politólogos, no necesitan precisión. Nada, esa es una broma interna entre politólogos. Es un chiste. Yo dije algo de la Organización Mundial de la Salud y quiero aclarar, si bien la Argentina presentó su carta formal de pedido de renuncia a participar y a salirse de la OMS en marzo, hoy la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud empieza a sesionar hoy mismo, hoy lunes, y tiene que definir si acepta esta decisión de Argentina de salir, porque no existen dentro de la Organización Mundial de la Salud un mecanismo preconcebido de salida de la organización, salvo Estados Unidos, que cuando se ingresó a la Organización Mundial de la Salud, cuando fue fundador y demás, se reservó el derecho de irse cuando quisiera. Así que seguramente igual la Argentina pueda salir, pero quiero decir, todavía está la Asamblea resolviéndolo. Todavía técnicamente es parte de la organización. Técnicamente es parte, a pesar de que no recibe estos informes y que efectivamente tuvo un conflicto ahí con el hantavirus por no estar realizando las medidas que la OMS le pedía. Y yo quiero hacer una breve también aclaración, que en realidad la disputa de 1811 no fue con el Imperio Portugués, sino fue con los realistas, con el gobierno realista que respondía todavía al Imperio Español en 1811. En 1825 recién nos enfrentamos con nuestros vecinos portugueses. Esto es un pedido de disculpas a... Una fe de ratas al Imperio Portugués. No, pero yo y el Imperio de Brasil. Imperio Portugués, me uno a la batalla que sea acá en Así Uruguay. que en esta te excusamos. Yo sabés que hoy a la mañana me fijé porque, claro, mis hijos me dijo, papá, va a ir la batalla de piedra, ¿qué no sabés lo que es? Y yo por las dudas revisé toda la historia a ver si era una pelea con Argentina o no, ¿viste? Yo que sé, quería un poco sí, en realidad. Bueno, más o menos. En ese momento todavía teníamos ciertas... Así que bueno. Excusamos al Imperio Portugués en este caso, por lo menos. Y bueno, pero no me mires, porque yo con el Imperio Portugués, ¿sabes? ¿Saben qué hizo el Imperio Portugués con mis ancestros, por ejemplo? Ahí les dejo. Ahí les dejo. No tenían el mejor vínculo, creo. Sí, no teníamos el mejor vínculo. Digamos que algunas corrientes nos unieron. Muchas gracias, Valeria Bonomi, Federico Musto. Vamos a ir a una tanda, Denise, y enseguida volvemos. Muchas gracias, ya venimos. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. En la
edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Seguimos en Para en el Mundo, seguimos y nos vamos en Para en el Mundo. Es el momento de la despedida. Han sido 2 horas de parar el mundo para subirnos a él, para tratar de entenderlo, para ver qué está pasando en Bolivia, qué está pasando en Irán, qué está pasando en China con Xi Jinping y Vladimir Putin que se reúnen y demás. Le agradecemos a Fío que nos manda un mensaje y habla de la claridad para transmitir de Daniel Barrios específicamente para transmitir el conflicto China-Estados Unidos. Primera vez al fin que puedo escuchar en directo Para en el Mundo. Gracias, nos dice. Bueno, gracias a vos por escucharnos en vivo. Muchas gracias, Fío. Y por ese mensaje intuyo, presumo que estuviste escuchándolo aunque sea on demand, y a eso les queremos decir a todos los que no puedan escucharlos en vivo que no hay ningún problema, pueden ahí escucharlo on demand en YouTube, todos los recortes, las entrevistas y también las 5 noticias que siempre dejamos ahí subidas en YouTube y en Spotify también. Así que, si te parece, mi querida Denise, vamos a dar por finalizado este programa del lunes 18, feriado de mayo, y le agradecemos a Ale Correa, por supuesto, en el sonido, a Fran Muso en el video esta vez, a Gonzalo Yuria, nuestro productor. ¿Y con qué se quedan, Denise? Nos quedamos con las ganas siempre, Alejandro Ferreira. Hasta mañana.